Buenas tardes. Continuamos con este programa de historia y de cultura por estos canales de YouTube. Venimos hablando de cómo terminó la República Liberal y se entabló esa guerra civil no declarada que va de 1947 prácticamente hasta 1953, porque el general Rojas Pinilla algo amainó y amainó esa violencia. Y, pero antes de continuar con ello, yo quisiera hacer un paréntesis para felicitar con mucha gratitud, muy contento de que el Externado de Colombia, esa gran facultad, ante todo derecho, de Bogotá, cumple 140 años de existencia el próximo sábado, que es 15 de febrero. Pues el 15 de febrero de 1886, cuando se iniciaba el temible, rígido, fanático político y religioso de la regeneración, en medio de las persecuciones de que muchas personas no afiliadas al partido de gobierno no pueden entrar a la universidad, que la dominaban pues dominaba el clero o la religión, decidieron fundar una institución que tuviera libertad y que se llamara externado, porque era que en contraposición a los internados. En la Edad Media la gente se les recluía en internados para manejarla mejor desde el punto de vista religioso, pues de opresión prácticamente. Y en cambio, al hablarse de externado, se quería decir que era para que las ideas libres flotaran, sobre todo de carácter liberal en ese entonces. Su fundador fue don Nicolás Pinzón Warlosten, gran prócer pues de las ideas modernas en ese entonces liberales, y tuvieron otros grandes rectores como Diego Mendoza Pérez, como el doctor Ricardo Inestrosa Daza, a quien conocí yo muy anciano en silla de ruedas, y mi profesor Fernando Inestrosa, muy brillante profesor de obligaciones, y que elevó bastante a esta famosa universidad. Y el actual es el señor Hernando Parra Nieto, también muy exitoso, y allá trabajan personajes como el doctor Ramiro Bejarano de aquí de Buga. De modo que mis felicitaciones para esa famosa universidad, deseándole que siga progresando para bien de la libertad y para bien de los derechos humanos y el régimen democrático que siempre ha defendido, junto con la Universidad Libre de otro gran general que también fundó esa universidad, el general Benjamín Herrera. Y con estas palabras quiero decirles que deben dar like si les gusta o no les gusta, suscribirse, comentar y compartir para que estas ideas se difundan más rápidamente. Bueno, yo venía con el tema de la ruina pues, del Partido Liberal en 1946, cuando llegó al poder el doctor Mariano Ospina Pérez. Muchos dirían que era que yo estaba exagerando ello, pero ¿cómo les parece que en el periódico El Tiempo del pasado lunes, yo hablé, ya llevo 2 programas sobre ese tema, este es posterior, en el Tiempo de Bogotá del día lunes salió un artículo de un gran economista llamado Carlos Caballero Argáez, que coincide con lo que digo, y voy a leer una parte de lo que allí dice este columnista en el Tiempo de Bogotá. En las elecciones cruciales de la historia, los dirigentes políticos fueron incapaces de prever cuáles elecciones, las de 1946, las consecuencias futuras de su comportamiento. En las de 1890, en la época de la regeneración, pues los conservadores en el poder le dieron un tratamiento muy duro a los liberales, y vino la guerra de los 1000 días y la pérdida de Panamá. Qué desgracia tan grande. Pero recalco esta. En la de 1946, los jefes liberales en el poder dividieron al Partido Liberal. ¿Recuerdan que te conté que la han dividido y todos perdieron? Y fueron los jefes al Partido Liberal. Y ganó Mariano Ospina Pérez,
el candidato de última hora de los conservadores. El resultado condujo a la exacerbación de la violencia partidista, a la pérdida de la democracia por 12 años, desde 1947 más o menos hasta 1958, pues, y a la dictadura militar, la de Rojas Pinilla. Fue el grave error de los liberales. Y cuando los demócratas, aquellos que les gusta el Estado de Derecho, la división de poderes, el respeto a los demás, la libertad de prensa, la protección de la clase trabajadora, proletaria, cuando se pierde, aparece la violencia. Y agrega él que hay dos candidatos, pues, uno que se dice que no dice nada, que es el que puntea, pues el Iván Sopea. Y otro, pues, que ya sabemos quién es, que ha planteado una mano muy fuerte, eh, ¿no? Una mano muy fuerte. Inclusive ha hablado de destripar a sus adversarios. De modo que en la época de la violencia tuvimos a los aplanchadores, tuvimos a los tiras, tuvimos a los chulavitas y tuvimos a los pájaros, aquí nomás cerquita, los pájaros. Que no se vaya a cometer ese error ahora, pues, cuando llegan estas elecciones. Vuelven nuevamente allá. Y, y de los demás candidatos dice el doctor Carlos Caballero Vargáez, los demás se contentan con proponer mano dura, ¿sí? Con excepción de algunos, todo es mano dura. Y llegó el poder, ahí a la mano dura, y acabamos con esos criminales. Y todo el mundo proclaman, pues, ese tema, en vez de proclamar y ver unas ideas de un cambio y proponer ciertas maneras de gobernar, y también pacíficas. Pero aquí es mano dura, y hay que darle a los criminales y tal cosa. Y falta una exposición mejor de de ideas. La idea después de que hay mucha violencia y que hay que entrar es dando duro. Unos añoran a Bukele, bueno, algunos lo añoran. No sabemos si más tarde tendrán que arrepentirse de ello. Y en todo caso, dice él al final, es triste no aprender de la historia y que la clase política no tenga la capacidad para captar la trascendencia del momento que tiene el país por delante. Es que lo mismo que yo he venido sosteniendo aquí es sobre este tema. La forma, pues, como en realidad se quiere es como una mano dura para el país. Mucha gente habla de eso de mano dura. Eso también se habló en la época de Ospina Pérez. Había que colocar mano dura. Y alguien dijo que había que defender el gobierno a sangre y fuego. Y aparecieron estos personajes que dije ahora, ¿no? Ahora pues van a aparecer los destripadores. ¿Usted ha visto cómo se destripa una gallina, un marrano, un cerdo o una persona? Horrible. O sea, hay un bajo nivel en los candidatos para mí, ¿no? Y no es de extrañar. Como en la época en que había el gobierno liberal, en realidad las masas salían, era Gaetano, salían al otro candidato que era el doctor Turbay Abinader. Se dijo pues que había que acabar con esos grupos que amenazaban al adversario y que habían que destrozarlos o por lo menos ver cómo se acababan con ataques. ¿Que eso es mentira? Eso es pura verdad. Aquí tengo el libro del presidente que no fue porque yo no hablo sin fundamento. Mi carácter de abogado y de siempre tener que hablar con pruebas para fallar, digamos así, me determinaron a que no hablo yo sin tener un fundamento. ¿Cómo les parece a ustedes que, como dice esta autora, perdón, la doctora Olga L. González, en un libro que viene siendo furor en el país, el fin de los gobiernos liberales tuvo una consecuencia dramática para Colombia, el final de la paz civil entre los colombianos. En efecto, el periodo 1910-1946 fue globalmente pacífico. Hubo alguna violencia, sin violencia alentada desde el Estado. Esto se rompió muy rápidamente con la llegada de los conservadores al poder y en uso de la violencia oficial por medio de la policía esencialmente, lo que Medófilo Medina llama una restauración reaccionaria. Desde entonces, la violencia oficial y la reacción concomitante ensangrentaron y entristecieron los campos. Después del Bogotazo, la situación estalló en prácticamente todo el territorio geográfico y político de la nación, ¿no?
Es cierto, cuando Olaya Herrera llegó al poder del Partido Liberal, hubo alguna violencia en el norte de Boyacá y en el sur de Santander, pero fue localizada. El gobierno no permitió ni sugirió violencia en todo el país, pero después de 1947, año en que murieron como 17.000 personas, sí vino la violencia. Había que como el Partido Liberal era mayoritario, había que ver cómo se le vencía. Bueno, en las urnas, pero en las urnas eran mayoritarios. Por ahí se inventó el cuento de 1.800.000 cédulas falsas, un dirigente político bastante violento, el doctor Laureano Gómez, que a diferencia de Ospina Pérez, era partidario Gómez de la acción intrépida del atentado personal, que ha vuelto a sonar el atentado personal, o sea, el tiranicidio. O sea, decía Laureano, basándose en un teólogo español, que si el presidente López en realidad no cedía tal cosa, renunciaba, pues pueden hasta matarlo. Esa es la tesis del tiranicidio. Tesis que ha vuelto a resurgir, porque en la prensa leí, ahí tengo el periódico, en que el candidato que se decía segundo en, en las votaciones que hay por ahí, en las encuestas, dijo que también habló y elogió, o mejor dicho, planteó que en Venezuela debió haber o un tiranicidio o el secuestro que hizo Estados Unidos. Entonces ha vuelto a sonar la palabra tiranicidio. Por eso es bueno que alentar a las personas sobre que la gente piensa que todo es por la fuerza lo que se va a hacer. Y la violencia crea violencia. Porque el poder siempre creará resistencia. Por bueno que sea el presidente, siempre tendrá resistencia. El poder engendra, dice un autor famoso francés, el poder, no hay necesidad que lo diga él, el poder engendra, la violencia engendra violencia y el poder engendra violencia y reacción. Bien, ¿qué sería bueno entonces para contrarrestar esa mayoría liberal en las urnas y en las plazas públicas? Pues había varias fórmulas, pues el conservatismo puede buscar algunas reformas o imitar a los liberales en ese sentido de la paz, pero había otros que conservadores de una parte conservadora que llaman los leopardos, aunque hay que hacerle justicia a los leopardos. Ellos en un comienzo querían practicar tesis fascistas, pero uno de ellos en especial, Silvio Villegas, llegó al colmo de proponer pues que se imitara a Hitler. ¿Será mentira eso? Les voy a leer lo siguiente, de ese mismo libro. Eh, Decía Silvio Villegas, el líder conservador fascista de los leopardos de Manizales. Comillas, en Colombia existe una mayoría aldeana y campesina comprimida por una demagogia urbana, o sea, pues que enfrenta a lo urbano con lo agrario. En esta forma no es posible concurrir eficazmente a las urnas. Por eso es preciso modificar la táctica. Hay que darles incremento a los equipos de ataque de los partidos conservadores para romper el más fuerte y poderoso elemento, el silogismo de la izquierda, el terror en las calles, en los talleres, en las salas donde se celebran mitines. O sea, pues que dice que actualmente, en esa época los liberales sembraban terror en las calles, pues lo que no es cierto. Solo mediante este contraterror, o sea, atacando, lo ha expresado y demostrado magistralmente Hitler. ¿Cómo le parece un hombre allá de Manizales, aquí en este pueblo latinoamericano, mestizo y tropical, imitando a Hitler? Repito, solo mediante este contraterror lo ha expresado y demostrado magistralmente Hitler enmudecería la eterna amenaza de los puños del proletariado y el dominio de las calles. Solo con sus propias armas puede ser derrotada la dictadura roja. ¿Cuál dictadura si había presidente? No es posible presentarse a un plebiscito político con un electorado inerme cuando se tiene la certidumbre de que el adversario hará uso de la fuerza. La iniquidad perentoria del régimen liberal ha venido creando una sensibilidad de derechas en el Partido Conservador. Las masas desencantadas de las actividades democráticas terminarán por buscar en los métodos fascistas la reivindicación de los derechos conculcados. ¿Cómo le parece? Por buscar en los métodos fascistas. Aquel que tenga
un poquito de historia universal, sabe que los fascistas, ante todo, fue Mussolini en Italia, régimen de terror con sus adversarios y matanza de sus adversarios. Falangista, parecido, casi imitando el fascismo. Franco en España, acuerden lo que hizo Franco. Y en Alemania Hitler, el nazi, que admiró, una vez que estuvo con Mussolini, admiró que Mussolini daba órdenes, manejaba a los militares y todo. Y él que apenas había sido pues un cabo, pero que había recibido una medalla máxima alemana en la guerra, él era como una estafeta. Hitler decidió imitar a Mussolini. Él vio que Mussolini llegaba con sus grupos y golpeaba y luego se retiraba. Pero los alemanes lo hicieron en forma alemana, con gran táctica. Llegaban en un carro, todos bien armados, con sus cachiporras, llegaban, bajaban, cogían a la multitud que protestaba, como quería Silvio Villegas, la golpeaba y todo, la disolvía a golpes y desaparecían. Más tarde vendrá la SA con Rom, pues que inicia tremendo acto contra los judíos y luego se juntan las SA y Ron es asesinado, él era hasta homosexual, estaba con un teniente cuando lo manda a matar Hitler. Hombre, aquí a venir con esos pensamientos tan terribles en Colombia. Y eso es lo que se plantea, no es un programa de gobierno para mejorar lo anterior, sino decir, vamos con la fuerza, vamos a extirpar pues al que se presente. Colombia debe evitar eso y es una de las cosas que yo digo, aunque eso me causa a mí mucho disgusto en los que me escuchan, pero me fundamento en textos. Y hoy he querido hablar con textos de la mano. Sucede que mucho se ha hablado que en Colombia ha habido Estado de Derecho. En 1949, dice Abelardo Forero Benavides en el otro libro que causa sensación en Colombia, porque fue escrito por uno que sí estuvo el 9 de abril, cuenta Abelardo Forero Benavides que Caloyero Restrepo, que también era un poquito violento, como Laureano Gómez, eran los personajes de más fuerza, dice que le recomendó al presidente del Congreso o a un amigo que le preguntara al doctor Ospina Pérez, que ha pasado por el 9 de abril, que qué pasaría si el Congreso lo acusaba. Pues el Congreso era de mayoría liberal. Bueno, Ospina Pérez puede que estuvo mal aconsejado. Él ha podido manejar eso en otra forma. Pero, ¿qué ocurrió cuando dijo eso? El Consejo de Estado dijo que eso no se podía hacer, porque antes el gobierno era culpable de muchas actividades. Pero el 9 de noviembre de 1949 se ordenó el cerramiento del Congreso, de las asambleas y de los consejos municipales. Y cuando a las 6 de la tarde fueron los congresistas al Congreso, encontraron allí las bayonetas que los detuvieron. Entonces, eso hay que recordarlo y por eso Caballero Argáez, como yo, él después de lo que yo dije, viene recordando eso. Y en el tiempo de Bogotá, en el tiempo para que lo tengan, el 7 de febrero está ello. Y así, cerrado el Congreso, ya no hubo Congreso con participación pues, de liberales. Luego un Congreso de tipo conservador lo reunió Laureano Gómez, que subió al poder. Y el día anterior de las elecciones asesinaron en Bogotá al candidato, iban a asesinar al candidato liberal Darío Echandía, gran hombre de derecho. Le mataron al hermano Vicente porque era muy parecido. Y Gómez, sin opositor, se montó en el poder. Ahí su hijo y Jorge Leiva, papá de Álvaro, gobernaban y nombraron de presidente porque Gómez estaba enfermo a Urdaneta Arbeláez y el conservatismo se vio, el conservatismo del lado de Ospina Pérez y Esate Bendaño fueron los que urdieron todo, los mismos conservadores. Y le dieron a él un golpe de Estado cuando él añoró, Laureano, que le dieran golpe de Estado a López Movarejo, pero eso fracasó en Pasto, todo lo ha contado. Y ahora bien, esto es de un autor bugueño, llama el doctor Tulio Enrique Tascón. Aquí mucha gente ni sabe quién es el doctor Enrique Tascón, ¿no? De numerosas obras, yo tengo la mayoría de las obras. En su Historia del Derecho Constitucional Colombiano, que tengo de mi época de bachillerato, voy a leer esto que es del doctor Tascón, no es mía, pero es bueno leerla, porque puede que algunos compartan y otros digan que no, que el Señor fue un santo varón, a quien lo envió Dios aquí para que nos pacificara. Bueno, dictadura de Gómez.
Esto lo dice el doctor Tulio Enrique Tascón. Bajo el imperio de la violencia y el terror consiguiente, fue elegido segundo presidente de la era conservadora en un fraudulento simulacro de comicios populares, el doctor Laureano Gómez, quien durante eh, su agitada vida pública, solo se había destacado como un tremebundo demagogo que con igual acrimonia había combatido a los gobiernos conservadores y liberales, acusándolos de concupiscentes y tiránicos. Marco Fidel Suárez, qué tiránico, güey. Y, sin embargo, al llegar al poder ejerció el más ominoso y brutal despotismo que hayan conllevado las naciones de este hemisferio, peor que el de Juan Manuel Rosas en Argentina, el de José Gaspar de Francia en el Paraguay y el de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Ha tenido nuestro país la desgracia de que sus políticos que han vinculado, que han vinculado a otras naciones hayan regresado con el ánimo de traernos de ellas planes e ideas de dictaduras que según escribió don Marco Fidel Suárez, se oponen a la índole de nuestra tierra, a cuyo suelo y a cuya clima esa planta no se ha acomodado jamás. Ahí se equivocó Suárez. Aquí tuvimos la regeneración varios años de una dictadura atroz. Ma- eh, bueno, el doctor Gómez fue a España, dominada por Franco, y Portugal, dominada por otro dictador, a maestrarse en el arte de oprimir a sus desgraciados compatriotas. Lo dice el doctor Bugueño, don Enrique Tascón. De ahí pues que estas elecciones tienen mucha importancia. Podríamos decir que en realidad no se presenta un gran candidato como de altas calidades. Búsquenle los 9, por un lado, en donde va más adelante Paloma, vinculada a lo que aquí en Colombia se ha venido combatiendo a lo último, y es sacar la gente de ciertas clases o familias, es de la familia Valencia. Creo que también está emparentada con la Serna y creo que también con Pastrana. Como que hay unos vínculos de ella ahí, o sea, es de la escogencia, pues, de la que nos ha venido gobernando desde antes. ¿Y cómo tienen el país? No perdimos a Panamá, no tuvimos una guerra en los 1000 días, 3 años, no podemos volver a una guerra que prácticamente el general Rojas Pinilla la cortó. Y él en el momento determinado hasta renunció cuando vio que no lo apoyaban. Fue más civil que muchos civiles. Bueno, pues claro que eso no es culpa de Rojas Pinilla de sus errores. El mayor error de él y que pudo inmortalizarse era cuando apenas terminó el periodo para que fue designado por los 4 años, decide entregó el poder, pues él quería seguir, como otros, como el doctor Uribe, que querían seguir también de presidente. Era prohibido la reelección y sin embargo lograron irse en contra de los constituyentes que prohibían la reelección y luego más tarde la Corte pues tuvo que reconocer que se había equivocado y pues, sin embargo Santos se metió por otros 8 años, pero ya Duque no pudo ni tampoco puede el doctor Petro por más que quisiera, porque eso en realidad la reelección no se puede, ni menos meterlo de vicepresidente, pienso yo, es una tontería de Roy Barrera, meterlo de vicepresidente, ¿qué tal eso, no? El vicepresidente debe ser el que nombre, si gana su candidato, el que designe el que gana, pero bueno, y todo eso pues es un panorama que se presenta para estas elecciones y sobre las cuales hay que tener el máximo cuidado por el peligro que ello entraña. Y en todo caso, quiero terminar este aspecto de fin, de fin, eh, mostrándole a ustedes el criterio de un periodista muy conocido que manda en los medios de comunicación ahora y que domina Caracol, el señor Julio Sánchez Cristo, que dice sobre ese aspecto, qué pasó con los partidos liberal y conservador, sobre todo el Partido Liberal que era de las ideas modernas. ¿Qué se hizo? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está la defensa de los pobres, de los proletariados, la defensa social, las reformas sociales? Eso no se ve. Escuchemos a Sánchez Cristo, a Julio Sánchez Cristo, perdón. Coletazos de la consulta. ¿Qué pasó con el Partido Liberal? En Colombia hay 50 millones de colombianos, 25 millones de un potencial electoral. ¿No existen 5 liberales que puedan hacer parte de una consulta
del Partido Liberal o aspirar por el Partido Liberal a la primera vuelta? No, de los conservadores ni hablar. ¿Qué pasó con el centro? Fue imposible poner de acuerdo a Sergio Fajardo con Claudia López. Otra vez los colombianos llegamos a unas elecciones presionados a votar o por un extremo o por otro extremo. Qué tristeza. Duele mucho lo del Partido Liberal y le puede afectar en su elección a Congreso. No tener a nadie, no tener un líder. La última vez que presentaron un candidato sacaron el 5%. Da pena el Partido Liberal. Bueno, y también da pena lo del Partido Conservador. Vean ustedes también el Partido Conservador que no saca candidato. Se han hecho unas agrupaciones dirigidas por determinados dirigentes únicamente por motivos burocráticos. Tener una votación puede que hasta alta frente a otros grupos y tener burocracia y estar allí en los cargos públicos, que el presidente los busque para reunir votos en el juego del Congreso de la República. Luego, esto está supremamente grave. Debe haber un cambio en ello, un timonazo, pero no se ve. ¿Dónde está el gran conductor liberal? No, no hay ninguno. El doctor Gaviria es exponente pues del liberalismo económico, del neoliberalismo, y no hay el sentido social que traía el liberalismo. El general Rafael Uribe dijo en una ocasión que si el Partido Liberal no abrevaba en las canteras del socialismo, desaparecería. En este momento está como desaparecido. Por ahí hay unos burócratas o unos congresistas que se reúnen allá en el Congreso a ver cómo obstruyen muchas veces la reforma, o hacen poco, o no van, o etcétera. Pero ¿dónde se ven las grandes ideas liberales? En ninguna parte, ¿no? De modo que en ese sentido está muy mal. Y en cuanto al Partido Conservador, a ver, ¿cuándo ha vuelto a lanzar un candidato el conservatismo? ¿Dónde está el candidato conservador? Lo han sacado, yo hasta ahora no he oído nada. Los liberales, pues que, pues ya eso, Julio Sánchez Cristo lo acaba de decir, sobra mis palabras. Y en cuanto al conservatismo, grupos burocráticos ahí que llegan hasta la presidencia del Congreso y muchas veces sin la prestancia y la fuerza propia de los partidos obstaculizan muchas veces la labor del Congreso. Y no digo el general Rafael Reyes, ilustre por algunos aspectos, un gran administrador, y que llamó a los liberales a colaborar después del periodo de Núñez y de Caro. Uribe colaboró con él. Y Benjamín Herrera lo iba a nombrar ministro de guerra, pero el enviado de su santidad se opuso a eso. Entonces son detalles de la historia que la gente no conoce. Pero el Partido Conservador, ¿dónde está? Porque hay unos que dicen que son que no dicen qué partido es, pero dicen algunos, no, son conservadores, lo que quieren es el golpe de fuerza, la fuerza, lo que quieren. Bueno, ese es el panorama que se presenta. Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla esto, pero es triste, no se ve una gran figura al frente de la idea modernas, que exponga las cosas modernas, cómo vamos a arreglar democráticamente esto. Muchos aspiramos a que la democracia opere en Colombia, la democracia social, como la aspiraba Serpa. Serpa afilió al Partido Liberal a la socialdemocracia, ¿no? Y inclusive estaba hasta este señor que estaba con Orchard, Verano de la Rosa, eso ya cambió, ha cambiado las cosas. Y de lo que antes se pensaba que iba a ser el retorno a la democracia plena, no ocurrió, porque el Frente Nacional fue una democracia restringida, solo conservadores y liberales. Bueno, y cuando llega la democracia, nos aparecieron unos rivales del café, la marihuana y la cocaína. De modo pues que eso también hay que combatirlo y ver cómo se arregla. Y mientras no se ordene y se arregle eso de la droga, Colombia seguirá teniendo violencia y eso azotará mucho a los campesinos. No quiero agregar nada más por hoy.